Muy buenas tardes, como siempre, doy la bienvenida a este espacio a gente que tiene muchísimas cosas que decir, gente muy inteligente y con cosas que contar. Hoy tengo aquí a José Luis Besada, tengo la suerte de tenerle. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme a este espacio y a ver qué podemos descubrir a tus oyentes. Pues seguro que muchas cosas interesantes. Vamos a explicar un poco quién eres antes. Vale. José Luis Besada es titulado superior en música por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense y máster en Artes por la Universidad Francesa Paris 8. En 2015 defendió su tesis doctoral sobre cognición y metodología del análisis en la composición musical contemporánea, que fue una cotutela también entre Paris 8 y la Universidad Complutense, logrando el premio extraordinario de doctorado de esta última, de la Complutense. Desde entonces ha trabajado en el IRCAM, que son las siglas del Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique en la Université de Estrasburgo y ha sido profesor en la Sorbona de París. Desde 2020 trabaja como investigador en la Universidad Complutense. Son incontables absolutamente sus publicaciones en revistas especializadas, digo unas cuantas, como Organize, Sound, Tempo, Perspectives of New Music o Contemporary Review. Participa en el comité de redacción de la revista Music and Act y es editor de arte del Journal of Mathematics and Music desde 2020. Y también, a lo mejor, alguno de vosotros os suena porque José Luis ejerce también la divulgación en los programas de radio clásica Música Viva y Miramondo Múltiplo. Espero haberlo dicho bien. Sí. Y el motivo de esta conversación es que José Luis va a venir a visitarnos a Viena porque va a participar como ponente en el primer festival Suena de música española contemporánea que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de mayo, o sea, la semana que viene, ¿verdad? Perfecto. Y ya que estamos aquí hablando, quiero aprovechar para agradecer a Samuel, en primer lugar, el haberme invitado para, de alguna manera, con esa conferencia inaugural, apadrinar ese festival, que me hace mucha ilusión brindar apoyo, y también elogiar ese esfuerzo tan grande que ha hecho para poder dar luz con los medios que hay dentro de lo difícil que es dar vida a estas iniciativas culturales, todo el trabajo que ha llevado y a ver si hacemos unas buenas participaciones, los que hablemos y los que toquen, que sean del gusto del público bienes y sirva para sembrar una semilla que tenga continuidad, que es sobre todo lo más importante, que las iniciativas culturales no sean cosas, digamos, puntuales, sino que se mantengan en el tiempo y un planteamiento como lo español barra hispano, con Ujú. toda esa hispanofonía que lo federa de alguna manera, creo que puede ser muy atractiva para encontrar un nicho cultural en una ciudad tan musical como es Viena. Yo también estoy convencido y además me encantaría que fuera así porque de hecho la música contemporánea, hablaremos de ello un poquito más tarde, es un mundo que es bastante desconocido y que yo creo que es un mundo en el que merece la pena adentrarse. Y de esto quería yo hablar, de esto, Uh -huh. esta sería la primera pregunta que yo te quiero hacer porque la charla, la ponencia, vas a hablar el próximo día 10 sobre identidades española e hispanoamericana en el marco de la música contemporánea europea. Y mi pregunta, sin desvelar demasiado pues, el contenido de tu charla y tal, es si tú consideras que hay un timbre especial, unos determinados rasgos en la música contemporánea que se está haciendo ahora en el ámbito hispanohablante, que es lo que cubre el Festival Suena también. Sí, sí, sí. A ver, tendríamos que desglosar varias cosas. En primer lugar, antes de lanzarme directamente a tu pregunta, comentar que esta preocupación de lo identitario no tiene, por lo menos en lo que a mí respecta, y creo que el festival también, nada de reivindicación nacionalista. Más bien todo lo contrario. Entender que hay etiquetas que llevamos las personas encima por el hecho de dónde hemos nacido, pero puede ser también la orientación sexual que tengamos, la religión, etcétera, que de algunas maneras no solamente es que nos definan o no nos definan, sino que también los demás nos miran de una determinada manera por el hecho de portar esas etiquetas y esas etiquetas a nivel de socialización y de intercambio cultural juegan un papel. No se trata de hacer una reivindicación de la música española, no se trata de hacer una reivindicación de la música
latinoamericana, sino qué significa ser español o española, o qué significa ser latino o latina en un contexto que es ajeno a esa realidad, como pues un contexto germanófono, que es el del mundo vienés, y que juega en ello este tipo de características. Entonces, ya para aterrizar en tu pregunta, es que la etiqueta español o la etiqueta latinoamericana juega un papel en la música? Obviamente sí, el hecho de que las personas se circunscriban a espacios geográficos y realizan en ellos sus prácticas musicales y dialoguen con ciertas tradiciones musicales y ciertas prácticas de esos espacios, les marcan de alguna manera, pero es una cuestión muy compleja, muy compleja. No se puede decir sí o no el hecho de que haya un timbre, un sonido, unas características particulares. Tenemos que entender que dentro de lo que es lo que llamamos la música de arte occidental, esta música clásica, la palabra clásica se delimita solamente a un periodo, yo prefiero este término, aunque mis compañeros de la academia suelen preferirlo de músicas académicas, yo soy más anglófilo en ese aspecto y prefiero lo de música de arte occidental. Digamos que España, por ejemplo, es periferia con respecto a lo que es la música germana, lo que es la música francesa, y, por ejemplo, el tomar una conciencia de unas vanguardias musicales españolas en el paso del siglo XIX al XX, eso de alguna manera nos lo ha demostrado Samuel Llano, el musicólogo que trabaja, si mal no recuerdo, en Manchester, que eso se gestó de alguna manera en Francia. Tenemos allá a Falla, a Albéniz, etcétera, y en los circuitos musicales franceses se gestó lo que tenía que ser una identidad de la música española y esa búsqueda de ciertas raíces, etcétera. Llega a continuación el periodo de la Segunda Guerra Mundial y luego hay, a partir de los 50, estas músicas que se suelen identificar como esas nuevas vanguardias a partir de los 50 y se suele identificar la música contemporánea con ella. Es una música que tiene una raíz precisamente vienesa, en el sentido de que es la segunda escuela de Viena quien empieza a utilizar las series, pero aunque Schoenberg era una persona que sí tiene este concepto hipernacionalista en su forma de formular este asunto, habla de esto de que esta idea del dodecafonismo, bueno, no lo habla, hay un musicólogo que se hace eco de él, no lo dejó por escrito, pero esta rumorología de que era una técnica, una idea musical que iba a permitir la hegemonía todavía de esas músicas germanas en el tiempo. Cuando se releen después de la Segunda Guerra Mundial hay una vocación de internacionalismo en gran medida por lo que han supuesto los nacionalismos y hacia los nacionalismos, nos han llevado a Auschwitz, con lo cual hay un intento de eliminar todo eso y si pensamos, eso también tiene su eco en España, como un Luis de Pablo en algunos de sus escritos reniega por completo de cualquier referencia a las músicas populares que pueda haber en esas músicas contemporáneas españolas. Un poco es una forma de oponerse a la maestría de Falla, que era un poco la figura capital, la figura central sobre la cual había que continuar u oponerse. Pero las cosas van cambiando y hoy en día no podemos hablar eso de una estética española o un rasgo definitorio de la música española, un sonido español, un timbre español, pero sí es cierto que hay algunos autores que han recurrido a ciertas músicas de raíz, a ciertas músicas populares para nutrir sus prácticas creativas. Un caso conocidísimo es el de Mauricio Sotelo, trabajando con cantaores, con guitarristas y proponiendo situaciones musicales que realmente hibridan esas tradiciones con lo que son las plantillas y las maneras de la música contemporánea. Pues estoy pensando en el caso de Óscar Escudero y Bérénice Moreno Gil, con procesos multimedia en el cual, por ejemplo, en su Subnormal Europe, que se hizo al abrigo de la Bienal de Múnich, introdujeron de forma visual a un personaje tan connotado en la cultura española como yo, doña Concha Piquer. Entonces, ¿por qué no introducir esos elementos? ¿Por qué no? Claro. Digo que hay una heterogeneidad enorme de propuestas, que algunas sí aparecen elementos muy, muy idiosincrásicos de la cultura española, otros no, y eso no hace ni mejor ni peor unas prácticas musicales. Cada artista, dentro de un mundo posmoderno como es el de hoy en día, que las fuentes están cruzadas tanto geográfica como temporalmente, buscará en todos los recursos que encuentre lo que sea más apropiado para, con ello, llevar a buen puerto su proyecto musical. Sí, sí. Además, bueno, a mí me llamó mucho la atención la elección del título, porque como tú dices, últimamente la palabra identidad está muy cargada para mal. O sea, es yo creo que hace 5 años quizá pues era una cosa como mucho más neutra y tal, pero ahora lo identitario, lo que dices tú, tiene unas ciertas connotaciones que son relativamente nuevas o que se han recuperado de épocas
peores, por así decir. Otra pregunta que a mí me gustaría hacerte al hilo de esta conversación es que, bueno, España, centrándonos en el caso español, España es un país, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, que es un país pues, de grandes pintores, por así decirlo, ¿no? O sea, bueno, desde Picasso, podríamos decir, lo que se ha visto en España, lo que vende España culturalmente mucho, es pues eso, la pintura y tal. Pienso en Tapies, en Picasso y tal. Y en el ámbito de la música culta, dejando aparte naturalmente pues lo que podría ser la lírica, que incluso ha tenido sus manifestaciones más pop, o sea, estoy pensando por ejemplo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Con tenores y no sé qué y tal. Fuera de eso, pues el ámbito de la música culta pues parece que está más, que no se utiliza tanto como promoción cultural y tal. Y yo creo que en España pues están haciendo muchas cosas muy interesantes. ¿Piensas que eso está cambiando? ¿Cómo valoras tú eso? Son cuestión de las coyunturas políticas realmente las que influyen en que se selecciona o que no se selecciona a la hora de difundir ciertos aspectos culturales u otros. Esto de creer en la autonomía del arte como un mundo autónomo que está y que los artistas viven en una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad social, económica y política de un país es una absoluta mentira. Están íntimamente ligadas y no podemos renunciar a conceptos como el que ha desarrollado Bourdieu de capital cultural para analizar muchos de estos aspectos. Y en ese aspecto, la música, digamos, contemporánea, si nos circunscribimos dentro de esta música que tú llamas culta, yo ya llamo de arte occidental, si nos circunscribimos, porque es a lo que nos vamos a acercar en este festival, a la música contemporánea, en España ha tenido sus idas y venidas a lo largo de la historia. Y aunque pueda resultar chocante por la situación económica del país en aquel momento, España ha sido una promotora de música contemporánea, sobre todo intramuros, en los años 60 importantísimo, y un señor como Manuel Fraga posiblemente debería ser considerado la persona más importante de la música contemporánea en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, por sus iniciativas dentro del franquismo de mostrar esas músicas. Sabemos que tenemos esta fase del desarrollismo a finales de los años 50, el cambio de los aires políticos, el acercamiento a Estados Unidos y cómo el régimen, para vender esta libertad anticomunista, etcétera, se le pidió también de alguna manera a nivel diplomático el mostrar una cara más amable, claro. entre comillas, y precisamente las artes como medio de propaganda son increíbles para ellos, una forma de vender una libertad muy, muy llamativa. Y tenemos en los años 60 muchas iniciativas. La más famosa es este famoso concierto de la paz, que es el concierto de 25 años de los paz, 25 años de 25 paz. años de la victoria de los nacionales, en el que participaron compositores como Luis de Pablo o Cristóbal Hatter, recientemente fallecidos por encargo del régimen. Sobre este tema, sobre la relación, no podemos decir colaboracionistas, tenían 6 años estas personas cuando la guerra civil estalló, pero sí cierta connivencia, cierto mirar hacia el otro lado para desarrollar la carrera ocurrió. Y un análisis de esta situación tan compleja lo ha hecho muy bien un colega mío de la Complutense, Igor Contreras, que hizo una tesis doctoral sobre este asunto en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y recientemente ha habido una publicación en francés sobre el asunto. La cosa, cuando llega la transición y la democracia, cambia y, por ejemplo, es muy evidente cómo los socialistas en los 80 apuestan más por unas músicas populares urbanas, la movida, etcétera, como mecanismo de propaganda cultural. Entonces, sí es cierto que quizás hay una mayor continuidad de apoyo como elemento de significación y de propaganda cultural de un país como España a través de la literatura o de la pintura, pero la música, digamos, de arte ha tenido sus idas y sus venidas y sus momentos, así que podemos pensar que igual cambian los vientos en otro momento, pero obviamente lo que sí es necesario en estas situaciones es que haya en los distintos dispositivos culturales a nivel institucional, desde el gobierno central a las instituciones que dependen de ellas, personas que tengan un olfato para ver qué pueden aportar esas agentes de la cultura, sus compositores, intérpretes, etcétera,
a el tejido cultural exportado en un sitio distinto de España, sin convertirlo, insisto, en una propaganda nacionalista, pero sí en una muestra de lo En que una se está muestra de lo que se desarrollando hace. culturalmente en el país. Ujú. Muy bien. Y naturalmente yo supongo también que es importante también tener un público, ¿no? Sobre todo en los tiempos en que vivimos. Y creo también que, supongo también, que uno de los objetivos que tiene el Festival Suena, pues es acercar esta música contemporánea pues, al público en general, ¿no? Si tú tuvieras, sin herir susceptibilidades, eh, a una persona que tuviera un conocimiento pues, limitado del panorama, ¿a qué le aconsejarías que se acercase? ¿A qué nombres, qué movimientos les podrías indicar a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando? A ver, me pones un poco en un aprieto. En un brete, lo sé, lo sé. En el sentido de que yo ya llevo varios años alejado de lo que es la crítica musical en los medios privados. Ya llevo 5 años trabajando en la radio y desde ahí, aunque pueda haber una cierta línea editorial de que ciertas músicas me puedan interesar más o menos, intento dar voz a todo tipo de personas y sobre todo ser neutral a la hora de enjuiciar dentro de lo que puedo. Obviamente no somos personas Claro. totalmente, pero intento tener ese cuidado a la hora de difundir la música, porque desde el momento en el que tengo un invitado en el estudio por teléfono, lo considero, sea quien sea, que debe tener el mismo respeto por su Por palabra y supuesto, por su trabajo naturalmente, naturalmente. que cualquier otro invitado. En ese sentido, me cuesta mucho, además, con la gran cantidad de personas que están trabajando en la producción, me refiero en la creación musical hoy en día, hacer una selección, porque es que tendríamos que barrer diversas Porque supongo generaciones, además que la música senior contemporánea es muy variada, ¿no? sí, hasta jóvenes compositores y compositoras ahora mismo que hay muy interesantes y que están desarrollando su carrera de una manera muy intensa. Lo que sí me voy a permitir es agarrarme, no a algo de objetividad, ni mucho menos, porque no es nada objetivo, pero sí a un trabajo que está muy en relación con parte de lo que voy a contar en la conferencia, y es que yo en 2019 se presentó, pero desde 2015 trabajé con Dan Alberson, un musicógrafo radicado en su momento en Estados Unidos, creo que ahora mismo está viviendo en el área asiática, y en ese trabajo que está publicado en Contemporary Music Review intentamos hacer una panorámica con muchos otros autores invitados sobre la realidad musical española en el extranjero, y precisamente escogimos para tener artículos particulares el trabajo de 6 personalidades por el hecho de haber nacido a partir de 1960, porque ahí acababa una monografía de Tomás Marco, los últimos que él comentaba en su libro tenían ese año de nacimiento, 1960, porque además eso significa que sobre la primera juventud de esos autores, sus 20 y pico años, 30 y pico años, era cuando había caído el muro de Berlín, y es decir, el mundo, la realidad cultural y Cambio. socioeconómica ha cambiado por completo y se ha cambiado la forma de producirse la música. Y tuvimos también en cuenta que en aquel momento esas personas sobre las que estábamos poniendo el foco estaban principalmente trabajando como expats, de alguna manera, en los ambientes francófonos o germanófonos de la música. Y esas personas en aquel momento, algunas ya están de nuevo instalados en España, obviamente circulamos, nos movemos, Claro, y nos movemos. tener las residencias fijas hoy en día es complicado, pero esas personas, si mal no recuerdo, era el artista sonoro Francisco López, que es francamente una de las figuras en ese campo más importantes de nuestro país. Mauricio Sotelo, que he comentado antes, que Pedro Ordóñez es la vez un trabajo muy interesante sobre su ópera El Público, que es una de las, posiblemente sea la ópera contemporánea estrenada en Teatro Real desde su reapertura que más éxito público ha tenido a nivel de cifras de audiencia que ha tenido, de personas que han comprado una entrada para ir a tomar la butaca. Matthias Rebstock, un importantísimo director de escena alemán, hizo un texto sobre su colaboración personal con la compositora Elena Mendoza, que hacen teatro musical juntos. Lo mismo Jean-Pierre Luminet hizo un texto sobre su colaboración con el compositor catalán Héctor Parra para el desarrollo de una obra de gran formato con parte sinfónica y parte electrónica. Y luego yo hice un trabajo sobre Alberto Posadas, un compositor
vallisoletano que también tiene una circulación de su música muy importante en Europa. Mismamente, hace apenas unas semanas se estrenaba por la Lorelei Downing, fagotista de Clan Forum Wien, interpretaba su obra Ga hace eso nada, creo que fue, si mal no recuerdo, el domingo en Achbrück, en el Festival Ocho Puentes de Colonia. Con lo cual, son nombres, hay obviamente muchos más, no quiero decir que estos sean mejores o peores, pero son nombres son representativos de unos compositores que están entre los 40 y bastantes, 60 años, hoy en día en activo en España y con una proyección internacional bastante interesante. Y se me olvidaba también Ramón Lazcano, el compositor donostiarra Ramón Lazcano, que Mazán Kaltenegger hizo un texto suyo y está bien que le haya recordado porque, si mal no recuerdo, está programado. Tiene una obra Qué en bien. festival. Qué bien que me ha acordado de él. Es un querido amigo. Me iba a caer un buen tirón de orejas si me hubiera olvidado el nombre del texto que hizo Mazán. Muy bien, pues muchísimas gracias. No nos queda sino recordar que para todas aquellas personas que nos estén oyendo, estén en Viena y se quieran acercar, hablarás el martes, día 10, a las 7 de la tarde en la sede del Instituto Cervantes de Viena, que está en la Schwarzenbergplatz. Y nada, y allí estaremos escuchándote, hablando de música, Sí, que es lo más importante. Encantado todo quien quiera venir a asistir, pero lo más importante es que luego asistan a los conciertos. Yo soy una persona más, estoy encantado de participar y de brindar apoyo, pero realmente el objetivo del festival es difundir la música y lo importante son los compositores, las compositoras y todas las personas que van a interpretar ese elenco de obras que también han escogido para que comience la andadura del festival. Estoy convencido de que va a ser todo un éxito. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por tu presencia en este espacio y nada, hasta el próximo martes. Muchas gracias. Chao, chao.